edificado en la roca. Estamos contentos con la presencia de todos ustedes. Yo vengo muy con las pilas llenas, Vilma y yo, después de una convención bautista de todo el estado de la Florida, con unos mensajes electrizantes en el espíritu y lleno y gozoso de comenzar otra vez el trabajo aquí en la iglesia de una manera tremenda. Yo estaba recordando hace un momento cuando se cantaban algunas alabanzas y ahora que va a venir el pastor Emanuel Roque a predicar aquí, un coro para aprender de niño, cuando corría por los pasillos de la iglesia en Cuba. Había un coro que se cantaba siempre, pero sobre todo en las campañas, en las actividades especiales, y yo quiero recordárselo sobre todo a las visitas, y no solamente a las visitas, sino a los hermanos también, porque hay dos voces. Yo recuerdo que el coro que dice: si oyeres una voz que te dice ven, ríndete a los brazos de tu Salvador, ese es Jesús. Y si oyeres otra voz que te aparta del bien, recházala al instante, que es la del tentador. Estamos en aniversario para hoy decirte ven. Hay voces. El pastor Emanuel Roque va a traer la voz que va a decir ven. Ven a los pies del Señor, sigue al Señor, busca al Señor. Hay algunas visitas que quiero saludar antes que el pastor llegue aquí, que llegaron después de los saludos, y creo que están allí en el penúltimo banco, y si no estoy confundido, es el papá de Giancarlos, ¿es así? Y su esposa. Y creo que está la hija de... No, el hermano de Jan y la esposa. Ajá, el hermano de Jan y la esposa. El hermano de Jan, quédense de pie. Y hay otra visita más por ahí, a ver, aquí tenemos, póngase de pie también, ¿cuál es su nombre? Néstor Alba. Néstor, ¿quién le invitó a usted? El compañero Richard. Richard, ok, perfecto. Y dígame los nombres rápidos ahí de ustedes. Juan. Bueno, pues bienvenido a la casa de Dios. Por allá tenemos también, ponte de pie, el hijo del hermano Ricardo, que aunque lo conocemos, stand up please. Ok, te saludamos también. ¿Me queda alguien más que haya llegado? Los hijos de Richard, todos están aquí, más dos compañeros de trabajo, tres compañeros. Bueno, bienvenidos Daniel y Richard. Bienvenidos. ¿Me queda alguien? El compañero José Antonio. José Antonio, que es compañero de trabajo de Richard también. Sí. Ok. Richard, como dijo Irma, good job. Estamos contentos. Bueno, ahora pueden sentarse. Vamos a escuchar la voz que dice ¿cómo? Ven, el hermano Emanuel Roque. Después vamos a estar orando por él, por Roxana, su esposa, que le acompaña aquí, y vamos a pasarlo al frente para orar por ellos en el gran ministerio que tiene. El hermano Roque casi empieza cuando yo llegué un poquito antes, y después empezó él como el cargo que él tiene es el catalítico a nivel del estado de la Florida, del Baptist South Convention, de la Convención Bautista del Sur. Pero como eso de catalítico suena un poco raro, yo se lo voy a traducir en unas palabras. Él es el pastor que sirve, esa es la palabra, servicio, que sirve a todos los pastores y a todas las iglesias hispanas de la Convención Bautista del Sur. Y sí quiere decir un poquito más que diga, pero realmente está para servirnos y es un hombre especial. Yo lo considero un pastor para mí. Y quiero recordarle algo a la Roca. Cuando teníamos un programa de radio, a través de este hermano, por los canales correspondientes, la Convención Bautista del Estado de la Florida le regaló a esta iglesia para mantener un año nuestro programa radial $6,000. Gracias, pastor. Gracias. Así que les dejo con el hermano Roque y escuche que hay una voz que dice: ríndete a los brazos de tu Salvador. Gracias, pastor. Dios te bendiga en este día de gran manera. Gracias. Eso es bueno. Muy bien.
pastor, gracias. Y gracias a todos los que apoyan en tantas maneras en un día como hoy. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de dar gracias a Dios. Tanto como iglesia, como en tu propia vida vamos a recordarte la bondad, las buenas cosas que Dios siempre tiene. Así que en primer lugar, Iglesia Bautista La Roca, junto a su pastor actual, Pastor David, la hermana Vilma, su familia, la familia de la iglesia, felicidades y bendiciones en lo que Dios está haciendo. Porque se ha hablado, la historia que aquí se leyó hoy, de 12 años de una iglesia en sus comienzos, hermanos orar, buscar qué es lo que podían hacer en este lugar. Obviamente no estaban aquí, en casas, pero como Dios es fiel siempre. Dios siempre es fiel a nuestra vida. Cuando así decimos, Señor, aquí estamos, en el amor de Cristo, obra. Y hoy quiero recordarte eso y vamos a apuntar, no importa en qué etapa de la vida tú te encuentres, en qué momento, en qué situación. Hoy vamos a recordar en un aniversario de una iglesia que por 12 años ha ido Dios obrando fielmente. Vamos a recordar cómo Dios quiere obrar en tu vida. Y la mayoría de aquí tenemos más de 12 años, ¿no es así? Me parece. Algunos se acercan, pero más o menos. Y en toda tu vida, saber que puedes contar con la bondad, la misericordia y bendición de Dios. Hoy les traigo saludos de otras iglesias a través del estado de Florida. Estuvimos este fin de semana, como dijo su pastor, unidos, celebrando las iglesias hispanas, un compañerismo, con fraternidad aquí en St. Cloud, un viernes al aire libre, recordando mensajes, dando gracias a Dios. Ayer testimonios de misiones y lo que Dios hace. En un día como hoy hay más de casi 2.800 iglesias en Florida reuniéndose, de las cuales más de 300 son hispanas y después ministerios. Pero en medio de todo eso, ¿qué es lo que está en común? Que Cristo es alabado. Cristo es nuestro Salvador, el único, no hay otro. Y Dios está obrando en lugares como este y en lugares distintos para que todo el que venga a Florida, todo el que se encuentre, pueda en algún momento escuchar del amor de Jesucristo a su vida. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy, para darle gracias a Dios. No solo a celebrar una iglesia en su historial, pero darle gracias a Dios porque ese amor de Cristo es el que hace una diferencia eterna en ti. Eterna. Sí, en la vida Dios da buenas cosas, pero no tiene que ver solo con mejorar un poquito allá situaciones en la vida. Tiene que ver con lo que Dios quiere mucho más profundamente en el corazón humano, transformando en la mente. Quiero ir al libro de Filipenses en este día. Y ahí vamos a empezar. Es una carta, Filipenses es una carta que escribe el apóstol Pablo. Y solamente algunos versículos al comienzo antes de seguir leyendo del Evangelio del Señor Jesucristo después. Y esto es una epístola, una carta que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, un hombre que había sido renuente a aceptar a Cristo, un hombre que perseguía a los cristianos, pero un día se encontró con la verdad de las buenas noticias de Cristo y entendió que él necesitaba eso. Cristo se encontró con él. Y en esta etapa de su vida ya ha sido misionero y aquí escribe a esta iglesia, Filipenses, donde él quiere recordarles a ellos la fidelidad de Dios y lo que Dios va a seguir haciendo en medio de su vida como lo hizo en la vida de él. Filipenses capítulo 1, voy a leer versículos 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Gracias y paz a ustedes o a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, porque lo tengo en el corazón y en mis prisiones y defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes como conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios bendiga su palabra en este día. Amén. Qué tremendo ver el corazón aquí expuesto de este apóstol, de este hombre de Dios, cómo él recuerda. Y el comienzo de esta iglesia de Filipos no fue un comienzo fácil. Fue un comienzo donde sí, ya Cristo había vivido, había muerto en la cruz, había resucitado, pero dejó su iglesia para seguir llevando las buenas noticias. Y en medio de eso llama a un hombre como Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, transformado a Pablo el apóstol, que sale a todos estos viajes misioneros. En esta ciudad romana, en este lugar de comercio y tantas cosas, ahí en un momento dado el evangelio empieza a penetrar. Y en un momento dado hasta en una cárcel empieza, el carcelero de Filipos, si usted recuerda el libro de los Hechos, en un momento de persecución de los primeros apóstoles, ahí comienza alguien a escuchar el evangelio y a aceptar a Cristo, y después la iglesia va a nacer después de eso en algún momento. Entonces, en comienzos difíciles, en cosas que uno no se imagina,
Dios está obrando a veces. En tu vida, hoy celebramos este aniversario, hoy estamos aquí con una hispanidad tan bella, los países representados este fin de semana y escuchábamos varios de ellos. Nunca dudes de la obra de Dios, de dónde te ha sacado, a dónde te ha llevado y te ha traído. Porque en esos comienzos y en esas transiciones, hoy una iglesia, 12 años en transiciones, pero a veces en nuestra vida, en cosas que no comprendemos, a veces en un mundo en crisis, en caos, en confusión, Dios tiene un plan para ti. Y ese amor de Cristo nunca falta. Y cuando, como Saulo, que ahora es Pablo escribiendo esto aquí, hombre de Dios, cuando él no comprendía, cuando él lo que veía era conflicto, confusión en su corazón, cuando él tenía, en el caso de él, el enojo en contra de lo que estaba pasando, viene Cristo un día y se encuentra con él y transforma y cambia todo eso. Esa es la gracia de Dios. Por eso él comienza esta cárcel, a esta iglesia nueva, a esta misión, hablando. Dios el Padre le da gracia y le da paz. Qué bueno poder celebrar hoy aquí con amor, con bondad, con paz, lo que el mundo no conoce. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, llega a nuestras vidas. Y hoy celebramos esa gracia de Cristo. Hoy una iglesia celebra un aniversario, sí, damos gracias a Dios por lo que ha hecho, pero la gracia de Dios no es solamente gratitud, es el poder del Evangelio de Jesucristo obrando en vidas. ¿Quién iba a decir hace 12 años atrás, como hace 20, 30, 40, el tiempo que lleva aquí en la ciudad de Orlando obras hispanas estableciéndose a través de esta familia de iglesias, que Dios iba a hacer una obra en una nueva iglesia? Porque tenía en mente a través de 12 años que el Evangelio llegara. Oiga, esta área de Florida Central ha crecido y sigue creciendo, ¿no es así? Sigue llegando. Ayer escuchaba a uno de los alcaldes traernos saludos ahí en St. Cloud diciendo que más de 1000 personas en Florida Central llegan todos los años. Más de 1000 personas llegan. No tengo que contarte la historia, nuevo reparto, nuevos lugares, nuevas situaciones, nuevo tráfico, a todo lo demás que ocurre en una ciudad. ¿Pero por qué? Sí, Florida es un lugar bonito de oportunidad, hay sol, no hay nieve, no hay otras situaciones, hay hispanidad, pero no estamos aquí porque simplemente nos gusta o buscamos oportunidad en Florida. Estamos aquí porque Dios quiere que el amor de Cristo llegue a cada una de esas vidas. Y si Dios te ha traído a un lugar como Orlando, es para un encuentro como tuvo Pablo, que donde tú vengas, tantos países representados, tantos lugares distintos, y a veces uno sale de situaciones duras y uno llega a un país nuevo con toda la situación de cambio, de inseguridad, de cómo haré para mi familia, de economías, de tantas cosas. Pero aquí la única esperanza se llama Jesucristo, no hay otro. Y eso es lo que Pablo está celebrando con esta iglesia. Porque ellos siguen en medio de ese mundo de Filipos, el Imperio Romano, siguen algunos eventualmente siendo perseguidos aún por su fe, sigue habiendo situaciones de crisis y de caos, pero Pablo en su propia vida que está perseguido, está en una cárcel en el momento que escribe esto, en una cárcel por su fe. Él está con gozo. Esta se llama la epístola de gozo. Él está con gozo porque la circunstancia no limita lo que Cristo quiere hacer. Entonces en tu vida, saca los ojos de las circunstancias y en un día como hoy damos gracias a ese Cristo que sigue reinando en su trono soberano. Usted dirá, pastor, usted no conoce mis circunstancias, usted no conoce mi vida de verdad. Yo no la conozco, mi querido hermano o amigo, pero hay un Dios que sí conoce tu vida. Y hay un Dios que te ama. Y hay un Dios que quiere que tú lo conozcas a Él también, como en una iglesia como esta. Decir, Señor, gracias que Cristo sigue reinando, el Cristo vivo, que estableció una iglesia como esta, que sigue llamándonos a vivir la vida cristiana, a vivir en fe en Él, y a donde quiera que vamos, llevar esas buenas noticias, saber que no es por casualidad las cosas. Cristo siempre tiene una causa, un propósito, y tú puedes confiar en eso. Yo no sé de dónde tú has venido. Yo sé que el historial de mi familia, de Islas Canarias por parte de una, otros en Cuba, yo nací en Nueva York, después en Florida, pero gloria a Dios que en todos esos cambios conocieron a Cristo Jesús y aceptaron el Evangelio de Cristo, y eso cambió el historial de esa familia. Mi esposa, generaciones atrás, hace muchos ya años, más de 100 años atrás, de Gales, Gales cerca de Inglaterra, salió un grupo de peregrinos bien al sur, a Argentina, ahí establecer tierra, pero Dios tenía un propósito a través de tantas décadas de llevar el Evangelio, y gloria a Dios. Y después nos reunió a mí, a ella, aquí en Florida, a conocernos, hace ya más de 30 años atrás. Y lo bello es que no solamente Dios nos dio un matrimonio y 3 hijos bellos que así tienen su camino, uno en Japón, uno en Boston, uno en Atlanta, todos en distintos lugares, pero Dios tiene propósitos porque en medio de la vida lo más bello que tenemos se llama Jesucristo.
Te hablo de todos esos cambios. Usted dirá, pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque tú tienes tu propio historial, tu familia tiene su historial, pero Cristo quiere venir y mostrarte un futuro distinto. Y en una iglesia como esta, ¿qué habrá para los próximos 12 años? Gloria a Dios que Cristo siempre es fiel. Y eso es lo que aquí promete, y para tu vida y tu familia, cuando buscamos de Él y nos ponemos en manos de Él. Señor, no conocemos el futuro, pero conocemos al Dios del futuro. Y por eso es que podemos tener paz. Entonces, si el futuro, si la situación presente te aflige, si el pasado te preocupa, si el futuro tú no sabes qué va a pasar, déjaselo a Cristo en este día. Y una iglesia como esta, en medio de decisiones, en medio de avances, tiene un futuro glorioso, no por nuestras habilidades, pero porque Cristo es el que es la roca sobre la cual esta iglesia está puesta. Esa es la gracia y paz del Señor, del cual Él habla aquí. Y Él da gracias porque Él recuerda lo que ha hecho. Qué bellos los recuerdos. Siempre Él ora por ustedes. Hoy tenemos a muchos orando por ustedes. Hoy se ha anunciado que es el aniversario de esta iglesia. Y hay muchos dando gracias a Dios como los que están aquí. Y usted en su vida sigue clamando a Dios y orando. Señor, en este día entrego mi vida. En este día oramos por esta iglesia, que tú hagas tu obra completa. Porque desde el primer día que el Evangelio empezó en alguna de sus vidas, o en una iglesia naciendo, o en un día como hoy, que Cristo te recuerda su amor, su paz, su perdón por lo que Él ha hecho. Hoy es un primer día de nuevos comienzos. Y uno no sabe cómo se va a escribir toda esa historia, pero qué bueno confiar en un Dios de la historia. En tu familia tú la miras, en tu hogar, en una iglesia. Dios tiene una historia que va a seguir escribiendo. Hoy escuchamos la historia de 12 años de una iglesia. Yo no sé qué pasará en los próximos años hasta que Cristo venga algún día. Tú no sabes qué pasará en tu vida, pero uno hoy puede decir, Señor, aquí te entrego. La mayor seguridad que tengo es ponernos en manos tuyas. A lo mejor hay alguien aquí, en esos cambios de vida, en esas preguntas, en esas situaciones, hoy la respuesta a tu vida se llama Jesucristo. Y hoy una iglesia como esta, agradecido al pasado, decimos, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor seguirá haciendo? Yo no lo sé, pero aquí hay una Biblia que habla que Cristo ha sido fiel a su iglesia siempre. A través de toda nación, toda etapa, toda historia, una iglesia como esta, donde el apóstol estaba encarcelado, pero nada detuvo el Evangelio de Cristo. Salimos de unos años de COVID, que todavía estas situaciones ahí. El mundo mira inflación, el mundo mira crisis, el mundo mira tantas noticias, pero tenemos que las buenas noticias que nunca cambian, esas son las de Cristo. Eso es lo que significa Evangelio. Ese es el Evangelio que le está predicando el apóstol Pablo ahí a esa iglesia. Las buenas noticias de Cristo. Entonces, hoy es un día que al salir de aquí, no importa lo que esté pasando en el mundo, si salimos con esa seguridad de fe, que lo que no cambia, el mundo seguirá cambiando, nuestra vida cambiará, cada año pasará, pero lo que no cambia es Dios y su fidelidad y Jesucristo con su palabra para nosotros. En eso tú puedes estar seguro, en eso una iglesia como esta celebra hoy, y en tu vida, hoy tú puedes decir, aquí estoy Jesucristo. Gracias porque desde el primer día que nos ponemos en manos tuyas, en una fe personal, tú vas a ser fiel siempre. No solo en la vida, lo más importante es al pasar de este mundo, donde Él tiene una vida eterna para nosotros. Mira cómo dice aquí el versículo central que Él celebra con ellos. Estoy, dice Pablo, persuadido en el versículo 6, de esto, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué bella promesa! Él está convencido, no es solamente un buen deseo, no es solamente un decir, oye, espero que les vaya bien. ¿Por qué? Porque Él confía en las promesas de la palabra de Dios. Cada día, cuando usted escucha, cuando usted busca, a ver, en qué podemos confiar, qué palabra nos orienta, lo mejor que hacemos es abrir esta palabra que nunca falla, la Biblia. En un mundo de tantas noticias, aquí viene lo que tiene que ajustar nuestra mente. Y poder al enfrentar cada día, decir, Señor, guíame con tu verdad. La palabra de Dios es la verdad en este mundo de mentiras, de confusión, y la que te va a realmente orientar con bendición. Entonces hoy celebramos, ¿por qué? Porque Dios siempre es fiel a su palabra. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará algún día, pero la palabra de Dios siempre se cumplirá. Siempre se va a cumplir sus promesas en su vida. Y hoy yo te recuerdo las promesas de Dios para ti. La promesa de vida eterna, la promesa de esperanza en Dios, la promesa de salvación, la promesa de perdón de pecado, la promesa de lo que Él va a seguir haciendo. Eso es algo precioso. Y no es un buen deseo, no es, oiga, espero que le vaya bien, no. Convencido, dice Pablo. Y Él tiene muchos motivos por los cuales dudar.
Tú sabes que el enemigo de nuestra fe quiere hacernos dudar muchas veces. Y a ti y a mí nos hace dudar. En vez de poner los ojos en Cristo y su palabra, cuando ponemos los ojos en circunstancias o en emociones o en situaciones diarias, puede haber dudas. ¿Por qué? Porque uno no sabe muchas cosas. Pero gloria a Dios que Él conoce todo y decimos, aquí está nuestra vida, Señor. Y gloria a Dios que en tu familia o en una iglesia, aquí estamos, Señor. Y Dios convierte esa duda, cuando vamos a su palabra, en una firmeza de fe. Señor, tú sabes cómo vas a obrar. Y no quiere decir que todo es fácil siempre. El Evangelio de Cristo no quiere decir que todo es sencillo, fácil, que simplemente vivimos en un paraíso aquí de Disneyland. No. El Evangelio de Cristo es que cuando entregamos nuestra vida, Él es fiel siempre a la salvación que ha prometido. Él es fiel siempre a las promesas eternas de Él. Y Él tiene un plan para nuestra vida. Entonces hoy ese es el mejor lugar para estar. Se hace la historia de años atrás, una familia que iba a ir de paseo en un verano como este, y decidieron ese año ir de paseo en un tren a ver el país, y en un momento dado le contaron a una de las hijas menores, pequeñita ella, de 5 o 6 años, vamos a pasear en tren este año, vamos a ver varios lugares del país y vamos a anotar las montañas, vamos a ver distintos lugares de mar, vamos a pasar los ríos, y vieron que esa niña se empezó a poner nerviosa, a llorar literalmente, y especialmente cuando hablaba de que el tren va a cruzar los ríos. ¿Pero por qué está llorando si vamos de vacaciones? ¿Qué pasa? Le dijeron a la niña. Bueno, es que yo cuando el año pasado fuimos de vacaciones en un río, ella había tenido una experiencia muy difícil. Ahí la corriente casi se la llevó, sentía que se iba a ahogar, tuvo que rescatarla, y ella la atemorizó pensar que otra vez se acercaba a los ríos. No te preocupes, mija, todo va bien. Y llegó ya la semana que viene donde iba, todo el mundo alegre, y esta niña recordando eso del verano pasado que habían ido, y llorando, y no quería estar sola. Y se dice que a las pocas horas, cuando cruzaron pues alrededor de las montañas, los túneles, llegaron al primer río, y ella cerraba los ojos y pasaron. El puente estaba el primer río, y ella abrió y vio que pasó, y simplemente empezó a aliviarse. Y cruzaron el segundo, dice la historia, de igual manera, y ya ella empezó a reírse otra vez. ¿Pero qué pasó? ¿No sabías tú que íbamos a estar bien, íbamos a estar seguros? Dice, sí, pero yo no sabía que alguien había hecho puentes ya para cruzar esos ríos. Yo pensé que íbamos a bajarnos y teníamos que cruzarlos nosotros. En la inocencia de una niña. ¿Y cuántas veces olvidamos eso? En nuestra inocencia o en nuestra duda o en nuestros problemas de vida, de pensar, ¿cómo voy a cruzar esta situación? ¿Cómo voy a cruzar aquello que en algún momento me he encontrado en la vida? Yo quiero recordarte que la Biblia dice que Él es Dios, es uno que es fiel y es el que abre camino y ha hecho puentes para ti literalmente. El mayor puente es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el puente que nos da seguridad de salvación con Dios. Pero en la vida ese es el que antes que tú y yo entendamos cómo vamos a cruzar todas esas montañas que no entendemos, cómo vamos a poder vencer cosas, no solo afuera, las mayores batallas que uno enfrenta, las mayores batallas que tú enfrentas. Sí, puede haber problemas externos, pero a veces son los que están aquí adentro. A veces las situaciones del corazón, a veces las tentaciones, a veces las preocupaciones, a veces el orgullo, a veces el enojo, tantas cosas en conflicto que pasan en la vida. Pero el Señor quiere librar, y el Señor quiere dar vida nueva, y el Señor quiere dar esperanza. Y en una iglesia el Señor quiere, como hoy ha dicho el pastor, lleno de fe de lo que Dios va a seguir haciendo. Entonces, en Cristo, dice la Biblia, somos más que vencedores. Hoy Cristo quiere ayudarte a vencer. Hoy una iglesia, mirando hacia su futuro, decimos, Señor, gracias, que mientras seamos fieles a ti, la iglesia es tuya. ¿Y cuál es lo que dice aquí esta palabra? Estoy persuadido, convencido, que el que comenzó esta buena obra en ustedes, la va a ir perfeccionando, va a ir madurándola, va a ir completándola. Son algunas traducciones que a veces se usan. O sea, eso es una promesa bella. Señor, lo que tú comenzaste no lo vas a dejar. Yo recuerdo cuando los muchachos eran pequeños, pues uno hacía Navidad, los regalos, esto, aquello, y un día mi esposa dice, vamos a comprarle un aparato de eso de swing en el patio, que tenga de todo un poco para ellos entretenerse, montar. Oiga, a mí no me gusta armar mucho los aparatos. Y de momento, cuando abrí esa caja, yo creo que había por lo menos 2000 tornillos. Y había de todo para armar. Y sí, una instrucción, pero ahí era un dibujito y los tornillos para aquí y para allá, y en chino yo creo que estaban las letras. Y sí, armé varias cosas y nos pusimos, llega la Navidad, y hay parte que no llegó, no se pudo completar, simplemente por trastoco de tornillos, de cosas, y ahí se quedó por largo rato. Disfrutaban de una parte, pero no de otra.
tanto tiempo. ¿Por qué? Por mi habilidad humana, por mi falta en ese momento de poder resolver, por tantas cosas que había que hacer. Gloria a Dios que hay un Dios que nunca está ni tan ocupado ni confuso en cómo seguir la obra en tu vida. Nunca te va a abandonar, dice Jesús. Estaré con vosotros todos los días cuando somos de Él hasta el fin del mundo. No hay cosa que nos aparte de Dios. Este mismo apóstol Pablo, cuando habla en Romanos 8 de su seguridad en Cristo, lo que Dios ha hecho en Él, es fácil que en este momento, en una cárcel como él estaba, cuando eras perseguido, cuando pasaba dificultad, tantas cosas, él podía haber dicho, pero Cristo, si yo te he seguido, ¿por qué me está pasando todo esto? La duda podía apremiar. Estaré haciendo lo que tengo que hacer, pero él regresaba y decía, yo sé que nada me apartará del amor de Dios, nada, ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, nada en este mundo me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la seguridad. ¿Qué es lo que en tu vida a veces te hace sentir alejado de Dios? ¿Qué es lo que en tu vida trae duda? Yo quiero que en este día tú tomes eso y digas, Señor, aquí está. Aquí está, te lo entrego. Y no solo aquí está esto para yo seguir viviendo, no. Aquí está mi vida, te la entrego, Señor. Y una iglesia, que bello poder decir, Señor, en tantos cambios y situaciones, aquí estoy. Te lo entrego y nada nos apartará de tu propósito eterno. Como era aquí, está convencido que Dios va a perfeccionar la obra. Dios va a hacerla completa. Ahora, esto no solamente está en base a la verdad que Dios le reveló, sino que Él está recordando la historia que los discípulos habrían hecho. Cuando Jesús, en un momento dado, ya en Mateo 16, es el pasaje, que Jesús los lleva a los discípulos mientras le está enseñando, le está hablando cómo, sí, Él hace milagros, sí, está hablando de la verdad de Dios, pero Él algún día tendrá que morir. Ellos no entienden todo eso. ¿Cómo es que todas estas buenas cosas están obrando? Y tú dices que vas a morir. Ellos no comprendían esa finalidad. Ellos no sabían que había una resurrección que Dios iba a obrar en el único Salvador llamado Jesucristo. Pero ahí en Mateo 16, Él les dice, ¿qué están diciendo la gente? Él quería recordarle el motivo de Él. ¿Quién soy yo? Algunos le dicen, bueno, tú serás Juan el Bautista resucitado. Otros dirán, tú eres un profeta. Pedro, ¿quién tú dices? Pedro el bocón, el que siempre iba a hablar. ¿Qué tú dices, Pedro? Pedro dice, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso hoy te he recordado, Cristo, ese nombre de Jesucristo, es el que tiene poder para tu vida y la mía. Porque en el nombre solamente de Jesús somos salvos, no hay otro. Y cuando tú clamas a Jesucristo, cuando la iglesia está basada sobre Jesucristo, entonces Jesús le va a decir a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló a ti, sangre ni carne, eso no es idea tuya. Padre Celestial te lo ha dado. Y Pedro, sobre esta roca, qué bello nombre de una iglesia, Iglesia Bautista de la Roca, sobre esta roca, lo que tú has declarado, voy a edificar una iglesia. Y aún las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer sobre ella. Yo me imagino a Pablo recordando eso que había escuchado a Cristo decir. Pablo en este momento de su seguridad era, yo he creído correctamente, he entregado mi vida a Cristo y Él no me va a fallar. He entregado mi vida a Cristo y Él va a ser fiel hasta la muerte. He entregado mi vida a Cristo y Él me espera en la eternidad. Y la iglesia Filipo, una iglesia nueva, con todas las dudas que podía tener, ¿será verdad el evangelio que hemos creído? Y aquí Pablo le reafirma en toda esta carta, la verdad nunca va a cambiar. Cristo es el que ha comenzado la buena obra en ustedes. Y Cristo va a ser fiel hasta que estén con Él algún día de hacerla. Así que Iglesia Bautista de la Roca, hay buena noticia. Cristo está obrando en su iglesia. Amén. Esta iglesia que empezó hace 2 años atrás, 12 años, historiar en todas esas transiciones de lugares, pero el Señor es el que es fiel. Y están basados sobre Él. Ahora, no estamos aquí para estar solamente tranquilos de estas bellas paredes. Estamos en esta ciudad de Orlando porque hay muchos más. Donde quiera que Dios nos lleva cada día, que necesitan esa esperanza. Donde Cristo les lleva a los discípulos en Cesarea Filipos a dar esa gran declaración, a mostrarles, es una ciudad, Cesarea Filipos, que aunque el nombre está relacionado con esta de Filipense, era un lugar aparte de Jerusalén, un poco distinto. Era un lugar donde salían gente de dinero, salían otros a turismo y aún salían a idolatría paganas. A veces iban a lugares como pasa, a veces que dicen aquí en Estados Unidos, Las Vegas. La gente va a salir, a olvidar, a enredarse en 1000 cosas. Y en este lugar de Cesarea Filipos,
donde honestamente había paganismo, había situaciones duras, había unas cuevas que se le llaman en ese lugar las cuevas del Hades, le decían en los mitos a aquellos romanos, decían que ahí en esas cuevas pues ofrecían sacrificios paganos en distintas maneras a los dioses, aquellos que ellos creían romanos, y que de alguna forma cuando corría la sangre eso apaciguaba a los dioses. Había mucho de esa confusión religiosa de sus tiempos. Y Cristo los lleva ahí. Cristo les declara a él que Él es el que va a vencer todo. Las puertas del mismo Hades, del paganismo, de la inmoralidad, de este mundo caído, de tantos enredos, aún en aquello que se decía de mito de esas cuevas, ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre la verdad que Cristo es el único Salvador. Y Él los llevó ahí a recordarle eso, porque ellos tendrían que el resto de su vida, donde quiera que iban, no importa dónde iban a estar, y ellos no se imaginaban, cada uno de esos 12 apóstoles, 11 de ellos que quedaron, y después 12 Matías que se añadió, y después la iglesia primitiva, donde iban aún por persecución a ir a todo el mundo inmediato conocido, donde quiera que los llevaba, Dios en su plan, no había límites para el poder del Evangelio. Aquí, Orlando tiene muchas cosas que el mundo busca en turismo, pero Orlando, usted conoce, tiene muchos desafíos también. No hay cosa que limite el poder del Evangelio en una ciudad como Orlando. Y cuando salimos de aquí, vivimos esta semana en su vida, que tú y yo podemos decir, Señor, úsame como tú quieras. Ayúdanos a dar la esperanza a donde quiera que estamos cada día, a contar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gloria a Dios por las invitaciones a un día como hoy, a aquellos que vienen. Pero qué bueno poder salir y cada día contar, como ahí estaba haciendo el apóstol Pablo, como hacía esta iglesia primitiva. Y saber que si Dios nos ha puesto aquí con tantos otros que han venido pensando por qué estamos en Orlando, por qué vivimos en estos cambios de vida de nuestros países, qué está pasando, tú tienes la buena noticia que se llama Jesucristo. Y esta iglesia sigue proclamando esa buena noticia de Jesucristo. Entonces, Iglesia Bautista La Roca, en medio de lo que Dios va a seguir haciendo, hoy pueden gozarse, hoy pueden estar seguros que en medio de todo, Cristo está obrando un gran plan. Y hoy estamos aquí glorificando a ese Cristo porque Él dio el mandato de la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ellos estamos aquí como resultado de eso, 2000 años después, porque estos discípulos fueron fieles. Vemos la historia de una iglesia como Filipos, que ahí Dios fue obrando firmemente. Pero qué bello poder ver la historia de una iglesia como la Iglesia Bautista La Roca, donde Dios seguirá obrando fielmente en sus planes. Y qué bello en tu vida, en tu familia, en un día como hoy, decir, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y gracias porque podemos confiar y podemos ponernos en tus manos y tú vas a ser fiel en completar la obra perfecta tuya. Así que nunca te confundas cuando ves este mundo en sus altas y bajas. Nunca te confundas cuando ves las situaciones difíciles. Nunca te confundas cuando ves transiciones y cambios. Porque hay un Dios que sigue reinando soberanamente. Y hay un Dios que tiene planes y propósitos para hoy. Que Él dice, como decía el pastor, ven al Evangelio de Jesucristo hoy a hacer su obra fiel en ti. Ahora, ¿cómo hacemos eso? De igual manera que aquí en Filipos, Él ora por ellos, Él ya le había presentado el Evangelio, Él sigue recordándoles que en corazón ellos han aceptado. Y en tu vida, qué bueno poder renovar hoy. Hemos hablado de avivamiento en este fin de semana con las iglesias, el avivamiento de Dios, traer nueva visión bíblica, nuevos sueños bíblicos. Qué bueno que tú hoy, aquí, en el aniversario de esta iglesia, si eres parte de esta iglesia, puedas decir, Señor, gracias por lo que has hecho, pero hoy queremos seguir recordando los sueños tuyos eternos, los cuales tú nos has incluido en Él, para en esta etapa de la historia, vivir lo que tú tienes como sueño para muchos en la ciudad de Orlando. Y en tu propia vida personal, decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Cuáles son tus planes y sueños? Esa es la voluntad de Dios, dice la Biblia. ¿Qué es lo que tú quieres seguir obrando en mí, más allá de lo que yo puedo ver ahora? Gracias, Señor, que puedo confiar. Pero todo comienza como comenzó en esta iglesia de Filipos, donde un día personas como esta tuvieron un encuentro con Jesucristo y ahí cambió sus vidas. Y vemos pocos años después esta iglesia haciendo lo mismo de igual manera. Aunque el apóstol Pablo estaba encarcelado, el Evangelio seguía corriendo a través de vidas. Y gracias al Señor que en su vida el Evangelio, la buena noticia, sigue andando, sigue corriendo. Así que mi querido hermano,
Hoy es un día de renovar para su gloria, es un día de ser transformado. Hoy es un día de decir, Señor, celebramos la gracia de Cristo. Pero eso ocurre cuando tomamos decisiones de fe. Yo recuerdo hace años atrás, cuando con mi familia fui a un circo que nos invitaron y fuimos a ver, y bueno, uno veía tantas cosas distintas en ese circo, que ya tristemente no anda más el circo por ahí en Florida, una de las cosas que ha quedado con la historia. Pero recuerdo en un momento dado viendo varias etapas y al final uno podía ir y preguntar y ver y observar, y uno de ellos que siempre me llamaba la atención era el trapecio ese, iban de uno en otro. A mí las alturas no me gustan. Disfruto el mar, la profundidad, pero las alturas, eso no está en mi placer. Y preguntaban a esos hombres después del show que hacían, ¿cómo es que ustedes saben exactamente subiendo tan alto, olvidar los peligros que hay debajo? ¿Y cómo es que tú sabes soltar? Y simplemente este hombre decía de su perspectiva, no, ustedes no han entendido bien cómo es. Sí, yo tuve que entrenarme, pero cuando llegue ese momento, aquel compañero que está enfrente, que es el que está ahí esperándome en ese trapecio, que parece que está a boca abajo, pero él está listo en su perspectiva para poder hacer la obra, él es el que me dice cuándo soltar. Él es el que yo no puedo hacerlo cuando yo quiero. Oiga, si yo estoy ahí arriba, yo pienso que en el trapecio agarro aquí en una barra y de alguna forma a ver cómo hasta que él me agarre y soltar, ¿no? Pero eso no ocurre así, hay una gran distancia. Hay que soltar, hay que creer, él tiene que creer en ese compañero. Y hoy es un día para algunos aquí soltar y decir, Señor, he confiado en tantas cosas en mi vida. Hoy suelto y confío en Jesucristo. Y él decía, este hombre del trapecio decía en segundo lugar, no solamente soltar, sino Él es el que me da la señal. Él es el que dice, ven, Él es el que da el aplauso y yo sé que es el momento. Porque si trato de hacerlo a mi tiempo, fallo. Y si trato de agarrar sus manos, nos enredamos. Por eso la Biblia va a decir que por la gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe. Él lo hace todo, pero yo tengo que soltar y creer. Y una iglesia en un día como hoy dice, gracias Señor, y seguimos en fe caminando, soltando, creyendo que donde tú nos llamas vamos a seguir avanzando ese evangelio también. No dudes de los planes de Dios, Iglesia Bautista La Roca, para cumplir su propósito, su gran comisión. No dudes de lo que Dios va a seguir haciendo cuando Él con su palabra sigue guiando y cuando Él les da retos de fe, oportunidades de fe, desafíos de fe. Su pastor y otros dicen, vamos a ver cómo haremos esto, pero no sabemos cómo lo haremos, de dónde vienen los recursos, qué haremos, de qué manera. Hay un Dios que es fiel siempre. Y juntos celebramos eso, juntos hay misioneros en el mundo entero, porque cada iglesia como esta agradecemos ayuda. Ayer celebrábamos que hay más de 175 obras nuevas en este estado. No simplemente porque es fácil hacerlo, no porque hay recursos de sobra, sino que cada uno decimos, Señor, es el tiempo. Llama tú los obreros y se unen como se unieron ustedes hace 12 años atrás y Dios sigue obrando. Ahora celebramos eso en una oración y ofrenda misionera en septiembre, llamado Maguire. Celebramos misioneros al mundo. Ayer había jóvenes que dieron testimonio que Dios está llevando al mundo. Todo eso te lo digo para simplemente recordar, la obra de Dios no para. Y en tu vida y la mía, si estamos dispuestos, la obra de Dios no para. Y en una iglesia como esta, la obra de Dios no para. Y un día regresar y un día decir, Señor, adelante, haz lo que tú quieras. Aquí estamos, creemos. Y en mi vida, en tu familia, Señor, haz lo que tú quieras. Y la promesa bíblica aquí de nuevo, te la recuerdo, es aquel que ha comenzado la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar en este día, mis queridos hermanos. Vamos a pedir al Señor que Él siga su obra perfecta. Que Él siga haciendo en ti ese mover que solamente Él puede hacer. Y hoy, en algo que se ha recordado de la buena noticia de Cristo, hoy yo quiero recordarte a ti en lo personal, porque la fe es algo personal, nadie puede creer por ti. En una iglesia vamos a dar la invitación a seguir creyendo, a seguir obedeciendo lo que Dios nos manda. Pero eso comienza en lo personal en primer lugar. Y hoy es un día que tú has recordado en alguna forma, este mensaje es para ti, porque así hace el Señor. En mi vida un día dado, que alguien me habló el mensaje de Cristo y yo estaba por allá sentado y pensaba que, ¿cómo sabrá ese pastor de mi vida? No, él no sabía de mi vida. El Señor usó el mensaje y tocó, habló, eso estaba apuntado a mí. Y eso cambió mi vida para siempre. Señor, aquí estoy, cambió muchas cosas que solo el Señor hace. Y gloria a Dios, porque hoy Él hace lo mismo en tu vida. ¿Cómo lo hace? No es uno decir, bueno, voy a tratar de hacer mejores cosas. No.
Señor, hoy suelto y aquí estoy. He escuchado que Cristo es el Salvador. He escuchado que tú me amas. He escuchado que Cristo es el que perdona y da vida y vida eterna, para no estar separado de Dios eternamente. Y gracias, Señor, por ese amor tuyo. Y hoy te invito a ser mi Salvador. O mejor aquí alguien este día, que ya lo ha hecho en el pasado, un día de recompromiso, es decir, aquí estamos para comprometernos con el Señor. Y haz tu obra en nosotros, Señor. Hoy es un día de nuevos compromisos, de renovar esa fe en alguna forma. Y como iglesia decir, aquí estamos. Yo quiero orar por usted. Vamos a orar en este momento. Señor, yo te doy gracias.